Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Muy buenas tardes a todos los participantes de este curso, de estas charlas que damos los días viernes que llamamos la hora del liberal peruano. El día de hoy tenemos el enorme gusto de presentar a un joven, un muchacho de 21 años, que está llevando adelante un canal en YouTube, Amanecer Libertario. Me parece fantástico que esté participando en esto. Y bueno, él nos va a hablar ahora sobre las redes sociales, la juventud. Es algo que nos genera a mí particularmente mucha expectativa. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, vamos a recordarles que el Instituto Peruano por la Libertad tiene entre sus objetivos buscar promover, difundir, defender las ideas de la libertad. Tratamos de colaborar con la difusión de las ideas para que las personas puedan tomar mejores decisiones. Y estos cursos que estamos llevando a cabo los hacemos en alianza con la Fundación Frederick Naumann para la Libertad, Oficina de Países Andinos, a quienes agradecemos, por supuesto, por el apoyo. Y entonces, antes de pasar a la exposición y de presentar formalmente a nuestro expositor del día de hoy, le voy a dar el pase a Jörg Denner, representante de la Fundación Frederick Naumann para la Libertad, Oficina de Países Andinos. Adelante, Jörg. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a nuestra serie Hora Liberal con nuestros amigos y socios del Instituto Peruano para la Libertad. La Fundación Naumann es una de 6 fundaciones políticas en Alemania. Estamos afiliados con el Partido Liberal de Alemania y trabajamos en casi 70 países en todo el mundo, y nuestro objetivo más alto es fortalecer la democracia y el desarrollo democrático. Y para nosotros como liberales, una democracia solamente funciona si los ciudadanos participen en esta democracia. Es por eso necesitan mucha información, tienen que entender cómo funciona la política, y por eso es importante tener información. Y ahora, hoy, en estos días, recibimos la mayoría de información del Internet, no nada más con televisión y otros medios, no, con el Internet y también con redes sociales. Y por eso es un gran honor para nosotros tener una persona tan joven, porque ellos están más acostumbrados con estos medios que yo, honestamente, y soy muy excitado para escuchar a sus palabras, Mirko. Y muchas gracias, y empezamos con el evento. Muchas gracias, Jörg. Bueno, antes del inicio de la exposición voy a presentar a nuestro expositor. Él se llama Mirko Vidal. Mirko es estudiante de ciencia política, es creador de contenido político, freestyler, youtuber y promotor de las ideas libertarias. Es titular y locutor del canal de YouTube Amanecer Libertario. Mirko nos va a hablar sobre, como ya les comenté, el tema de redes sociales, juventud y libertad. Muchas gracias, Mirko, por tu participación, y te doy el pase para que puedas iniciar tu exposición. Adelante. Muchísimas gracias, César, y quiero agradecer a todo el mundo por haberse conectado. Quiero agradecer a la Fundación Naumann, al Instituto Peruano por la Libertad y a todas las personas que se están conectando tanto al Zoom como al en vivo. Quiero agradecerles de todo corazón su asistencia, ya que para mí es muy importante este tipo de temas, porque creo que es un aporte más a los muchos aportes que hacemos todos de manera individual a contribuir con las ideas de la libertad. Así que estoy muy contento, y la verdad es que estoy
bastante agradecido con toda esta oportunidad, y así que el día de hoy vamos a presentar lo que va a ser esta exposición de las redes sociales, la juventud y cómo expandir las ideas de la libertad. Para eso voy a empezar explicando cómo inicié yo y cómo creo que todos podemos iniciar, porque que uno tenga éxito significa, y los que conocemos más o menos este tema, sabemos que existe demanda para ello. Por lo tanto, hay gente que necesita este tipo de ideas y las necesita conocer. Y es por tanto que hoy les he preparado una exposición para así poder hablar todo este tema. Ahí voy a empezar a compartirla porque me parece muy interesante que podamos hablar todos de esto, y mi exposición será redes sociales y libertad. Y creo que es perfecto, es ideal hablar de esto en este momento, porque actualmente en el Perú estamos viviendo una época muy convulsa, en el sentido de que se están moviendo mucho las ideas. Lo que yo he estado observando, y con esto vamos a pasar a la presentación, es que la gran mayoría de las personas que decide que un candidato asuma el poder o no, no son las masas que tienen un contenido teórico político. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría solamente se inclina a votar por un candidato o por una idea que esté de moda. Por lo tanto, somos pequeños grupos, unos de libertarios, otros de otras ideas más estatistas, que están buscando siempre hegemonizar el debate público, realizar que sus ideas no parezcan ideas ideologizadas, sino que sus ideas parezcan de sentido común. Es por eso que si nosotros volvemos de sentido común las ideas de la libertad, nosotros estaremos ganando esta batalla cultural. Un ejemplo que les doy, por ejemplo, lo que pasó en Chile. ¿Qué pasó en Chile? Primero hubo unas manifestaciones bastante grandes en donde era una minoría, un grupo muy reducido los que pedían un cambio de constitución. Pero ¿qué pasó? El debate siguió avanzando, y la idea de un cambio de constitución dejó de verse como una idea de un grupo de radicales y pasó a ser una idea de sentido común. Entonces tú veías a gente que no le interesaba la política, que te decía, hay que cambiar la constitución, pero esto no es de izquierda o de derecha, esto es solamente sentido común. Así que creo que esto es bastante interesante de saber, y por lo tanto es lo que yo creo que deberíamos hacer, empezar a poner las ideas como ideas de sentido común. A ver, voy a pausar un momento para así agrandar la pantalla, y acá está, perfecto. Como les decía, ahora voy a seguir con la presentación. Para empezar, ¿quién es Mirko Vidal? Actualmente yo me encuentro manejando y soy el principal locutor y único locutor del canal Amanecer Libertario. Este es un canal con iniciativa de defender las ideas de la libertad, sobre todo acá en Perú y en otros países de la región, porque lo que yo me he estado dando cuenta es que hablar de otros países también es beneficioso para las ideas de la libertad, porque gente de otros países empieza a interesarse por la política de tu país. Y esto es bueno, por supuesto, porque gente que piensa igual que tú, pero es de otro país, si ellos hacen fuerza desde el exterior, gente que de repente ve esas opiniones se convence porque dirá, bueno, esta persona vemos que está más o menos interesada en mi país y tiene una opinión, voy a ver cuál es, y así de repente puedo entenderla y acogerla para así yo pueda entender otra postura. Y así fue como yo me di cuenta que este debate es un debate de ideas, y si nosotros no alcanzamos y sobre todo no vamos a la raíz, que es hablar de las ideas de la libertad, tenemos el debate perdido. Pero una vez entendido esta introducción, quiero empezar hablando de cómo empecé, cómo llegué hasta este punto de entender o de más o menos pensar que el debate debe ser así, que las ideas de la libertad deben parecer ideas del sentido común para la mayor parte de los ciudadanos. Yo al inicio, yo no tenía un canal de YouTube y tampoco pensaba hacerlo. ¿Por qué? Porque yo pensaba que simplemente mi opinión era una opinión que iba a ser escuchado por un grupo minoritario de personas, y que de repente yo no tenía esa gracia o ese carisma que le gustaría a la gente ver en alguien. Yo no me consideraba y no me considero nadie especial, por lo tanto yo no estaba dispuesto a iniciar esta aventura. Fue gracias a varios amigos y sobre todo un amigo que tengo en Chile, Paralelo 33, que él me dio, él me animó a dar el primer paso para así yo poder entrar a este mundo y empezar a subir videos a este canal de manera regular. Una ventaja que tiene este canal con respecto a otros canales es que la persona que está suscrita a este canal
sin duda le interesa, por lo menos le interesa el contenido libertario. No voy a decir que ya es libertario, pero por lo menos le interesa. Y por una sencilla razón, el canal no tiene un nombre neutro, no dice Perú nada más, o no dice, no sé, un monte o algo así, dice Amanecer Libertario. Por lo tanto, la idea está clara desde el inicio. Yo te digo que soy desde el inicio y así yo voy analizando la realidad política y económica del país conforme van saliendo las noticias desde mi punto de vista. Y empecé a ver que había cada vez más gente que le interesaba escuchar una opinión diferente, que no se escuche en los medios tradicionales, porque muchas veces la gente que entra a YouTube busca a alguien que se posicione como una persona que está en contra de un sistema. Y qué mejor que las ideas de la libertad, que son ideas antisistema, estar en contra de un sistema, como les digo, que básicamente no le deja a la gente progresar. Cuando tú presentas un problema y luego analizas este problema y no solo te dedicas a criticarlo, sino das una solución, porque es muy fácil criticar, pero sin dar una solución, entonces es cuando la gente empieza a prestarte atención. Entonces, primero, gente que no está muy de acuerdo contigo empezará a verte. Luego gente que de repente no tiene absolutamente nada que ver con la política, le llega un video y empieza a interesarle lo que tú estás hablando. Así es como la gente empezó a unirse y primero empecé con 1000, luego se fue a 1500, 2000, 3000 y para mí todo esto fue una aventura de la cual yo nunca me esperé llegar hasta aquí y tener el día de hoy, esta imagen es de ayer, pero el día de hoy ya superé los 19,000 suscriptores y son personas que como mínimo le interesan las ideas de la libertad, o sea, porque mi canal no tiene un nombre, como digo, neutro. Te presenta el tema tal cual como es y yo me muestro, y mucha gente me lo ha dicho, me muestro como una persona sincera. Y esto es una recomendación y yo le estoy contando mi experiencia personal porque si yo he aceptado este tipo de charlas es que las cosas que yo he estado haciendo bien, quiero compartirlas. Yo no quiero ser el único, ni quiero que mi canal sea el único de este país. Yo quiero que más iniciativas como la mía funcionen y se empiecen a crecer. Por ejemplo, ya he estado ayudando a otras personas que se crearon su canal de YouTube. Por ejemplo, acá lo estarán viendo. Acá dice, tuve una charla con una persona que se llama Joven Liberal, que es de provincia, que inició su canal y ya le está yendo bastante bien. Así que cualquier persona que necesite alguna ayuda o consejo me puede escribir y yo estaré encantado de poder ayudarlo en lo posible. Y así fue como inicié esta gran aventura, creándome un canal más o menos hace 6 meses. Un tipo que solamente le gustaba la lectura, que había entrado en este mundo porque me atraían mucho estas ideas y las veía como soluciones a diversos problemas de la realidad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, empezar a plantear un problema y darle una solución en base a la realidad. Las ideas de la libertad están creadas en un tipo de contexto, pero lo que nosotros debemos hacer, y no importa si solo eres de Perú, esto aplica para cualquier país, es llevar estas ideas a tu realidad. Entonces, las ideas de la libertad, por ejemplo, un problema que tiene Perú es la informalidad y las ideas de la libertad te dice que cuando el mercado está más regulado, entonces la gente se desanima a ser formal. Por lo tanto, acá tenemos un problema que sobre todo pasa en Perú, no pasa en tantos otros países. Así que ahí tenemos un problema del cual atacar. Y ahora les voy a comentar lo siguiente. Tenemos también el impacto de las redes sociales en la libertad. Yo creo, y esto se lo digo de manera súper sincera, que en este momento hay muchísima más gente liberal, libertaria, cualquier tipo de persona que le guste las ideas de la libertad, que por lo menos hace 20, 30 años. ¿Y esto por qué? Porque al nosotros no tener tanta difusión y que lamentablemente haya habido personas que se les haya vinculado con las ideas de la libertad sin representar esas ideas, ha hecho muchísimo daño. Por lo tanto, estas ideas han encontrado un refugio en los medios no tradicionales. La gente está aburrida y mucha gente, sobre todo joven, que ha nacido en este siglo como yo, le gusta seleccionar los contenidos que ellos ven. Y, por ejemplo, plataformas como YouTube o Facebook es un gran seleccionador de contenidos. Por ejemplo, en una televisión tú ves una serie de programas de corrido en cada hora como tal y tienes que esperar una serie de horas para tú ver un contenido. En YouTube no funciona así. En YouTube tú entras y seleccionas automáticamente qué quieres ver. Y veo que las personas
personas que han intentado difundir estas ideas lo han hecho de manera espectacular, porque en internet, tú por ejemplo busca en YouTube un, no sé, socialista le gana debate a libertario, por así decirlo, y no vas a encontrar ese tipo de videos, pero sí vas a encontrar videos que te dicen libertario, destrozo socialista, etcétera. ¿Por qué? Porque actualmente en la red tenemos mucha más difusión y las ideas son más atractivas porque se ven como soluciones a problemas cotidianos. Y ahora bien, una vez hemos entendido el atractivo que tienen estas ideas en el mundo del Internet y las redes sociales, debemos preguntarnos, debemos empezar a preguntarnos cómo iniciar la difusión. Para empezar, hay dos tipos de personas que les gusta, según mi persona, que les gustan las ideas de la libertad y quieren expandirla. Para empezar está el tipo de persona que le gustan las ideas de la libertad, pero no se mete mucho a plantearse, no sé, teorías, datos, solamente sabe qué es lo correcto y quiere aplicar ese modelo, pero si tú le preguntas y le intentas meter un poco en datos, en teoría, no te va a saber. Y eso es una persona, yo lo diría, una receptora, o sea, una receptora de ideas de la libertad puede ser la gran mayoría de la población. Saben que de repente, cuando ya más o menos están más o menos dentro de las ideas de la libertad, saben que el Estado cuando se mete de repente causa daños, etcétera, pero no te saben explicar por qué. Ahora está el otro tipo de persona, que es el emisor, y esa persona, esos tipos de personas emisores creo que son los que más resaltan y creo que tienen un papel más fundamental. Ese tipo de personas se dedica a crear contenido y no solo te explico o no solo te digo que puede ser a través de YouTube, como te digo, puede ser a través de Facebook, puede ser a través de Twitter, puede ser a través de Instagram, puede ser a través de mensajes en difusión de WhatsApp, en un montón de redes hay para seleccionar, pero ellos se dedican a crear contenido. Ahora bien, estas personas se pueden dar el lujo de simplemente saber un poco del tema y simplemente dar a conocer un poco su postura. Yo creo que ahí debería haber un poco más de conocimiento según mi humilde opinión. Creo que si nosotros empezamos a querer difundir, por lo menos debemos tener una pequeña base teórica para así no caer de repente en contradicciones. ¿Por qué? Porque en el mundo de las redes sociales, así como tú puedes tener una gran exposición, también hay muchas personas que piensan en contra tuya. Por lo tanto, ese tipo de personas, si te ven un mensaje conciso y ven que cada vez hay más personas, pues se ponen en contra de ti, pero no pueden agarrar un extracto de ese contenido y sacarlo en otras plataformas y así atacarte. En cambio, si tú tienes un mensaje que de repente se contradice o no va mucho con la realidad, puede ese mensaje puede tergiversarse de manera muy fácil y así las ideas pueden ser atacadas y tu misma persona también. Así que creo que sería bueno una base un poco más teórica si tú quieres ser el tipo de persona que quiere empezar a difundir de manera más masiva, porque obviamente no se necesita leerse todos los libros de la escuela austriaca para entender este tema, pero si tú quieres profesionalizarte más, incluso ir a debates, ahí sí necesitas un poco más de base teórica. Por eso yo puse acá la importancia de la lectura. Creo que la lectura es bastante importante en este tipo de temas cuando uno quiere ser emisor de las ideas, quiere empezar a difundir y quiere empezar a entrarse en este mundo que tampoco es fácil. ¿Por qué? Porque uno cuando va entrando en este mundo se encuentra con críticas y para afrontar esas críticas se necesita una base y esa base tú te la haces conforme te van criticando y conforme tú vas encontrando soluciones a esas críticas. A mí me pasa bastante o me pasaba bastante, sobre todo que al inicio la gente no conocía que era libertario, no conocía que era liberal, pero conforme yo fui subiendo videos, vi gente que era un poco más conservadora, empezó a volverse un poco más libertaria, a tener más sentido y más amor por la libertad poco a poco. ¿Por qué? Porque nosotros no empezamos con una idea de una. Nosotros cogemos una idea y empezamos a juzgarla o a prejuzgarla en nuestra cabeza. Un ejemplo es que cuando te dicen, por ejemplo, que el mercado es el mejor asignador de recursos, tú primero de repente puedes estar reacio a reconocer esa idea, pero si luego esa idea queda en tu cabeza y te hace sentido conforme tú vas viendo la realidad o vas viendo datos,
entonces esa idea se queda y se transforma en una opinión tuya. Esa es la gran masa que nosotros debemos afrontar. Nosotros debemos dejar las semillas de las ideas, no importa si no conocen a Hayek, Mises, Friedman, la gente común, pero que más o menos sepan este tipo de ideas y las ideas van a ir madurando. Así fue como la mayoría de personas que al menos yo conozco iniciaron y al poco tiempo ya empezaron a tener ideas más de libertad. Y creo que ese es el camino, llegar a una masa crítica que poco a poco empieza a difundir y llegar a todas las masas sociales. Y no importa de qué tipo sean, sino es llegar a la gran masa popular para llegar al gran objetivo que les comenté al inicio, hacer que las ideas de la libertad parezcan ideas de sentido común, parezcan ideas de personas más o menos que sean apolíticas, que te digan, no, hay que quitar al Estado de la economía, pero esto no es izquierda o de derecha, esto simplemente es sentido común, es lo que funciona. Con que personas así empiecen a pensar de esa manera sin tener conocimientos políticos o económicos, habremos hecho mucho, habremos hecho bastante. Eso fue, por ejemplo, lo que hizo la izquierda en Chile y es lo que quiere hacer más las personas estatistas acá en Perú. Están viendo que hay problemas actualmente y ellos están metiendo a las marchas y están dando soluciones, que pueden ser erradas o no, pero es una estrategia que vemos que les está funcionando, porque antes la gente veía como el cambio de constitución en Perú, lo veía una idea súper lejana y por lo tanto se dejó de debatir ese tema. Y ahora que pasó todo lo que conocemos, ahora ya esa idea ya no parece tanto de un solo sector, ahora parece más una idea que tienen muchas más personas. Entonces vemos que ellos han hecho lo mismo que les estoy comentando a ustedes. Ellos han vuelto una idea que era de un sector y sigue siendo un sector muy reducido, la volvieron más o menos en el debate público. No digo que todo el mundo tenga esa idea, sino que lo han puesto encima del debate, lo han puesto encima de la mesa. Entonces ellos han logrado ese objetivo y bien o mal hay que reconocer que han logrado algo y nosotros deberíamos empezar a copiar ese tipo de ideas porque benefician y van a beneficiar a nuestras ideas. Y ahora bien, tenemos lo siguiente, tenemos acá los efectos de las redes sociales en la expansión del libertarismo. Y aquí me hice la pregunta, ¿éxito o fracaso? Y ustedes dirán que esto ha sido un éxito por todo lo que les he estado comentando conforme a mi experiencia personal y conforme a lo que yo he estado viendo. Pero yo no estaría tan seguro y tampoco diría que esto ha sido un éxito o diría que ha sido un fracaso. Diría que las redes sociales, a pesar de parecer lo que piensa la gran mayoría de personas de a pie, o sea, de la calle, no reflejan 100% la realidad. Ejemplo, muchas veces hemos visto que en las redes sociales sí abundan más personas de tipo liberal o libertario, pero vemos que la gente común en la calle, cuando tú le preguntas algo, de repente te responde otra cosa muy diferente a lo que se más o menos se comenta y es la opinión supuestamente mayoritaria que existen en las redes sociales. Por eso, y sobre todo acá en Perú, y que estoy seguro que en otros países también es igual, nosotros debemos empezar a pensar a futuro, no en el ahora, sino a futuro y mucho más adelante. Creo que, por ejemplo, tener expectativas para las próximas elecciones, que en Perú son en el 2021, creo que es algo utópico totalmente. Creo que nosotros debemos empezar a usar las redes sociales para empezar a cultivar y empezar a poner las primeras semillas para que a futuro las ideas de la libertad estén en el debate público, estén encima de la mesa. Y es por eso que las redes sociales son muy importantes. Si tú, por ejemplo, no tienes un canal o tampoco quieres creártelo, tampoco quieres crearte una página de Facebook, de YouTube, etcétera, lo que puedes hacer, y eso ayuda bastante, por ejemplo, ponerlo en tus historias, por ejemplo, una plataforma que me imagino que tendrán casi todo el mundo, que es WhatsApp. Si tú lo pones en historias, normalmente la gente, a pesar de que no te comente o no te refute, lo ve. Y tú ahí estás difundiendo el mensaje si tú, sin siquiera tú decir alguna palabra, poner alguna imagen, poner algún meme, etcétera. Incluso los creadores de memes en las redes sociales son bastante escuchados y son bastante leídos, aunque no lo crean, este tema de los memes, este tema de estas imágenes medio graciosas sirven y de verdad que sirven bastante, porque las redes sociales, y este es un dato, la mayoría de personas que abundan ahí son personas de más o menos 15 a 25 años. Por lo tanto, conquistar las redes sociales ahora se va a transformar en votos a futuro.
O sea, las personas que ahora ni siquiera pueden votar o son de repente muy menores, como el caso de mi canal, que yo cuando pregunto en un directo cuántos años tienen las personas que me ven cuando estoy en vivo, la mayoría me responde 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, o sea, lo máximo que he llegado a leer ha sido 35, pero la mayoría eran personas de 20 para abajo y por ahí algunas de 22, 23. Por lo que les digo, el éxito de la batalla en las redes sociales no es un éxito que vaya a ser ambiguo, sino es un éxito que se va a transformar a futuro, pero como digo, a futuro, de acá a varios años. Por lo tanto, yo creo que no deberíamos deprimirnos si vemos que cada vez nuestro país de repente está adoptando otro tipo de ideas, porque nuestra batalla no es ahora, es a futuro y hay que empezar a mentalizarse y dejar de entrar en lo que yo también llamo burbujas ideológicas, no por pensar que más o menos vemos que nuestras ideas están avanzando, no hay que pensar que la gran masa tiene estas ideas, si no nos vamos a llevar un golpe, como se llevó, por ejemplo, los liberales en Chile. Pensaron que de repente se iba a quedar en un 51-49, en un 60-40 la votación por el cambio de constitución y se llevaron un golpe enorme porque se encerraron en una burbuja y dijeron, bueno, estas ideas son mejores y es obvio que la gente va a votar por ellas, pero no, no, lo que más importa en este tipo, y sobre todo en las redes sociales, lamentablemente la frase el dato mata relato no funciona aquí. Y esto es muy importante que lo sepan todos. El dato en redes sociales no mata relato. El relato, lamentablemente, y es así, mata al dato. ¿El relato por qué mata al dato? Pues simplemente porque la gente en redes sociales deja llevarse mucho por sus bajas pasiones, porque como es una red casi anónima cuando de repente no muestras tanto tu cara, somos más propensos a opinar de manera más extrema o de manera como nunca lo haríamos cara a cara con una persona. Por lo tanto, estamos en una serie, en una red que se basa mucho por emociones. A la gente en ese tipo de redes no le interesa saber que, por ejemplo, el Perú duplicó su PBI y sacó a millones de personas de la pobreza en la que estaba con la anterior constitución y ahora esta, a pesar de no ser la gran maravilla y a pesar de tener un montón de fallos que cualquier liberal o libertario estaría dispuesto a corregir, no es la gran mayor, no es la gran, lo mejor, pero sí es un gran avance con respecto a lo que teníamos, porque se bajó bastante la pobreza. Pero la gente no quiere saber si se bajó o no la pobreza. La gente, y esto es una pregunta que puse aquí, ¿cómo cambiar el discurso para hacerlo más atractivo? Se debe cambiar lo siguiente. Nosotros debemos empezar a andar con el Excel en la mano, con los datos, excepto en un debate, obviamente, pero a la gente común y corriente se le debe conquistar con sentimentalismo y sobre todo con sentimientos que parezcan lo que tanto nosotros criticamos, pero incluso Rothbard ya lo mencionó, lo que yo denomino, y esto de repente no están de acuerdo conmigo algunas personas, pero otras sí, que ya me lo han dicho, lo que yo denomino el populismo libertario. ¿A qué me refiero con esto? Ya lo teorizó Rothbard. Era llegar a la gran masa crítica, y es lo que yo entendía cuando lo leí, es llegar a la gran masa crítica sin perder el trasfondo, pero cambiando un poco las formas en las cuales nosotros empezamos a decir nuestras ideas. Un ejemplo claro, y no estoy diciendo que se copie al 100%, porque esa es otra realidad y nosotros tenemos otro tipo de cultura en ese aspecto, por ejemplo, es Javier Milei, o personas que antes de él siempre llevaban datos a la televisión y ganaban debates en el tema académico y en el tema de los datos, ellos siempre se llevaban la razón. Pero ¿quién se lleva el voto? Se lleva el voto el otro, la otra persona que es más estatista. ¿Por qué? Porque a la gente lamentablemente no le llega, estas ideas bajaron la pobreza de tal número a tal número. Lamentablemente, y de repente no le gustará a la gente, pero llega más mensajes tipo, no, tú eres tal cosa porque defiendes tal cosa. Eso, por ejemplo, Milei lo hizo en Argentina y a la gente le llegó. Personas que antes lo habían intentado mediante el discurso, los datos, así, no llegaron
a obtener una victoria, sobre todo en un cambio cultural. Y por ejemplo, lo que yo me he estado dando cuenta en mi canal es que si yo empiezo a ponerlo todo con datos y no empiezo a ser más sentimental, sino, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de lo que yo más o menos digo en mi canal. Yo no digo que la presión fiscal cada vez que es elevada, el mercado lamentablemente empieza a ser más improductivo porque no empieza a acumular capital, se interrumpe el proceso y por lo tanto los salarios bajan porque la acumulación de capital cada vez es menor y es más reducida. Ok, suena muy bonito y está todo bien, pero ¿qué tal si en vez de decir eso, yo digo que los políticos malvados le están quitando el sustento, el pan de cada día a las personas que trabajan en el sector privado? Mientras más impuestos ponen los malvados políticos, la gente puede comer menos y la verdad que cada vez se van a llevar menos pan a la boca. La verdad es que me parece lamentable que cierto tipo de personas esté tratando de aprovechar sus privilegios de casta en desmedro de la población. Ahí hay una gran diferencia que he cambiado la forma, pero no he cambiado mis ideales, sino he cambiado un poco mi manera, o bastante, como lo quieras ver, mi manera de decir las cosas, pero en el fondo yo sigo pensando absolutamente igual. Lo único que he cambiado es hacer mi discurso más sentimental para que así le llegue a la gente. Y en mi opinión personal, eso es lo que está funcionando. Gente que de repente se considera más de izquierda, centroizquierda, etcétera, incluso llega a mi canal y en varias veces me da la razón cuando yo digo, es cierto, los políticos cuando aumentan el gasto público es muy bonito aumentarlo, pero ¿quién va a pagar todo eso? Lo va a pagar el ciudadano común y corriente. Entonces, las ideas ahí se están difundiendo a través de un mensaje más sentimental, pero sin caer en un populismo extremo, que eso no queremos, obviamente. Pero este tipo de cambio de mensajes en redes sociales funcionan extremadamente bien. Es por eso que las páginas rivales a nuestras ideas lo hacen y se han dado cuenta tarde, y es por eso que nosotros, que ya les estoy dando este pequeño consejo en caso de que ustedes quieran crearse un canal o quieran difundir estas ideas, yo empezaría a cambiar términos como la teoría del capital, la acumulación de capital, la presión impositiva, la curva de Laffer, las empezaría a cambiar por mensajes más de tipo emocional y empezar a hablar así. O sea, a veces hay gente que no le va a gustar este tipo, pero es la manera de ganar este tipo de batalla cultural sin desvirtuarnos nosotros como idearios, o sobre todo no perder ese ideal al cual nosotros estamos aspirando. Es por eso que las redes sociales como medio de propaganda ideológica son el camino perfecto para llegar a las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque sobre todo la izquierda eso es lo que siempre hacía, se metían sobre todo en otros países, no voy a decir en Perú tanto, pero en otros países siempre la izquierda atrapaba a las nuevas generaciones y es por eso que siempre ganaban a futuro. Ahora nuestra lucha es como ellos, pero a futuro. Ahora ellos tienen hegemonía cultural, pero nosotros la vamos a tener a futuro, porque los más tiernos infantes, ahora de 12, 13, 14, están absorbiendo todo este tipo de ideas gracias a este tipo de mensajes y poco a poco se van a ir refinando hasta que vamos a tener, por ejemplo, futuras personas críticas que van a ser críticas con el poder. Ni siquiera se van a dar cuenta que lo que nosotros defendemos no beneficia a nosotros, sino que beneficia a la gran mayoría de la población. O sea, esto no lo hacemos y esto lo debe quedar claro siempre. Cuando te pregunten tú por qué defiendes estas ideas, tú no debes decir, bueno, porque el PBI, no, sino porque, bueno, es lo correcto, dar un mensaje más de tipo moral, es lo que yo creo firmemente, porque esto es lo correcto, es ideal que la gente pueda vivir su vida haciendo todo lo que quiera sin dañar al resto. Eso es lo que nosotros debemos informar y sobre todo eso es lo que gana batallas. Y ahora bien, acá quiero hablar de otro tema y es algo que yo estaba hablando en mis últimos directos y esto sí es una recomendación y creo que es la recomendación de que de manera más fuerte se las quisiera hacer a todos ustedes. ¿Por qué? Porque sobre todo esto pasa con la gente más joven, no tanto con la gente que ya tiene un poco más de edad, sino pasa con la gente más joven. Si nosotros estamos apuntando, como he explicado a lo largo de la intervención, estamos apuntando a llegar a un público más mayoritario, nosotros no podemos empezar a difundir las ideas teniendo una posición que ahuyente a una gran mayoría de toda esa masa.
Me explico. Si tú, por ejemplo, escuchas en una conversación de café con tus amigos que están hablando de fútbol, imagínate, y de repente alguien suelta una idea política que es más estatista, que le da más poder a los políticos, tú automáticamente no le vas a decir que es, no sé, imaginemos una palabra fuerte que sería lo contrario a lo que siempre nos dicen la gente más estatista, que sería facho, que no tienen absolutamente ninguna correlación ni idearia ni empírica. Pero si nosotros, por ejemplo, le decimos, no, eso, no sea zurdo o algo agresivo, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo ahuyentar a una gran parte de la población, porque hay mucha gente que ni siquiera está ideologizada, pero cree ser de izquierda, simplemente porque le gustaron los ideales, pero no profundizó, etcétera. Entonces, si esa persona de izquierda y nosotros llegamos, imaginemos, a una conversación o en redes sociales, empezar a decir zurdo a todo el mundo, entonces nosotros alejamos esa a gran parte de esa masa que de repente sí podía llegar con nosotros en las ideas de la libertad, la alejamos totalmente. Es por eso que yo ya no utilizo, porque al principio lo utilizaba, pero yo ya no utilizo esos términos porque me doy cuenta que debemos quitar la balanza, el eje izquierda-derecha, sino, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo bastante porque hay mucha gente ahora de izquierda que me está siguiendo y poco a poco se van haciendo libertarios, que es lo siguiente. Yo ya digo esto, a mí no me importa si eres de izquierda o de derecha. Lo que a mí me importa es combatir al estatismo para reducir el poder de los políticos que a través de sus privilegios de casta intentan hacerle más cara la vida al poblador y a la persona común y corriente. Al yo dar este discurso, yo me quito mucho estigma de personas que se consideran de izquierda, pero que se pueden moldear a las ideas de la libertad, de quitar el video o simplemente que no me vean. Al yo hacer eso, estoy abarcando un público más enorme, porque muchas veces nosotros creemos que debemos, a través de las redes sociales, enfocarnos solamente en gente de derecha, de centro derecha, etcétera. No, no, yo creo que debemos abarcar más y debemos abarcar a la gente centro y centro izquierda. Creo que ese tipo de personas, que también son una gran mayoría, pueden ser moldeables a las ideas de la libertad si nosotros empezamos a dejar de ser agresivos en nuestra manera de ser. Y esto, sobre todo, como he dicho, lo veo en gente joven, y como las redes sociales lo maneja más que todo gente joven que no pasa los 25 años, a todo ya empezamos a decirle zurdo o empezamos a criticar. Yo creo que debemos empezar a cambiar ese tipo de palabras como palabras o sea, cambiar ese tipo de palabras con palabras como estatismo. Hay que combatir al estatismo. Ya eres de izquierda, no importa. Lo importante es que hay que reducir el poder del Estado, y a personas que no estén ideologizadas, estoy seguro, y mi opinión personal me ha funcionado realmente bien, es que van a empezar a cambiar. Al principio van a tener diferencias, pero con el pasar del tiempo, y como las ideas de la libertad son las mejores en todo sentido, les van a hacer sentido, y poco a poco se van a ir volviendo más de otra tendencia, pero siempre y cuando nosotros entremos con un mensaje más apropiado y no con agresividad hacia personas que de repente podemos hacerlas libertarias. Creo que eso es lo que ese es el principal desafío futuro para el libertarismo, uno de los principales, porque creo que hay otro, y esto lo estoy viendo en otros países y ya lo estoy viendo en Perú, y es por eso que lo quería traer aquí. A través de las redes sociales estoy viendo gente que está viendo que las ideas de la libertad están cayendo como agua de mayo o como algo fresco, como nosotros, y esto se lo recomiendo para temas de marketing incluso. Decimos que no somos izquierda o derecha, y estoy diciendo este discurso más que estamos en contra del estatismo, pues hay mucha gente que está viendo que estas ideas están triunfando y que hay mucho mercado para abarcar gracias a difundir las ideas. Entonces hay gente que no necesariamente cree en estas ideas del liberalismo, que se está empezando a llamar libertario sin serlo. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie y empezar con el dedo acusador diciendo, mira, tú eres libertario, tú no, tú sí, etcétera. Pero cuando yo veo de repente que una persona se dice ser libertario, pero en lo que él habla, dice, está pecando contra los principales valores del liberalismo, a mí no me queda de otra que decirle, mira, me parece que tú no eres libertario. Simplemente porque tú dices atacar al Estado, pero en tus otras demás opiniones estás dándole mucho más poder. Simplemente te diferencias por pocas cosas de personas incluso marxistas.
Por lo tanto, estoy viendo que uno de los desafíos a futuro del libertarismo es diferenciarnos de personas que se quieren hacer pasar por libertarios, que yo no digo, por ejemplo, tú eres libertario si crees en el aborto o si no crees en el aborto. No, esos temas yo no me meto. Yo te estoy diciendo temas que incluso van con los 3 derechos fundamentales, que es vía libertad o propiedad privada. Por ejemplo, si tú estás defendiendo la libertad, pero con tus ideas estás atacando la propiedad privada, me parece que ahí hay una confusión, o una confusión incluso a voluntad para intentar captar votos de ese sector que están haciendo, que sobre todo son jóvenes y se pueden dejar influenciar diciendo, ah, ya él es libertario, le voy a dar mi voto porque se dice libertario. Creo que ese es un gran peligro y estos son los retos. El primero, empezar a dejar de ser tan agresivos en la difusión de nuestras ideas, y lo segundo es empezar a diferenciarnos de estos sectores que quieren hacerse pasar por libertarios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer eso? Pues simplemente cuando esas personas, imaginemos que llegan, o de repente un candidato cercano a ellos llega al poder y fracase porque no aplica ideas de la libertad como nosotros más o menos lo estamos pensando, pues todos esos pecados y esos errores, ¿en quién van a caer? En las personas que se dicen libertarios y liberales. Entonces, justos pagan por pecadores. Por lo tanto, yo recomiendo siempre tratar de diferenciarnos y no andar con el dedo acusador de tú eres liberal, tú no eres liberal. Yo te estoy diciendo que cuando vemos que se atacan a los valores fundamentales, o sea, que cualquier persona que defiende las ideas de la libertad jamás haría, entonces ahí es lo mejor diferenciarse. Decir, mira, ok, coincidimos en esto, pero en esto no. Podemos de repente estar de acuerdo en esto y podemos impulsar cosas juntos, pero ahora bien, a que seamos lo mismo, no. Eso es una opinión que yo tengo, porque yo no estoy diciendo que debamos diferenciarnos y ser un grupito así de intelectuales. No, yo te estoy diciendo que podemos ayudarnos entre todos en lo que estemos de acuerdo, pero en lo que no estemos de acuerdo sí diferenciarnos. Y es que eso es lo más importante. Y ahora bien, esto también tiene que ver con los peligros que viene con la popularidad del libertarismo. Sobre todo en Perú, que ahora están creciendo estas ideas a un paso agigantado, así como no tienen idea, gracias a canales como el mío, páginas de Facebook, Instagram, TikTok, están creciendo mucho, y poco a poco en los próximos años vamos a empezar a ver cada vez más libertarios, más libertarios, más libertarios. Y debemos empezar, uno de los grandes peligros, aparte de lo que ya les mencioné con los desafíos, es empezar a votar y destruir los mitos que se van a crear. En Argentina ya hay mitos, por ejemplo, sobre los libertarios. En Chile ya hay mitos, por ejemplo, con los libertarios de allá. Y en Perú van a empezar a aparecer mitos con respecto a los libertarios. Por ejemplo, ya se está empezando a decir que el libertario en realidad es un votante, por ejemplo, del partido Fuerza Popular. Por ejemplo, es lo que yo ya estoy viendo. Entonces, lo ideal es empezar a destruir esos mitos antes de que se vuelvan populares. ¿Por qué? Porque eso mancha las ideas de la libertad y sobre todo nos quita credibilidad y nos quita, sobre todo lo que les comenté antes, la idea de no ser de izquierda o de derecha, sino que defender la libertad y estar en contra del poder de los políticos. Creo que eso es algo fundamental que nosotros deberíamos tener en cuenta para así poder defender mejor estas ideas. Y como les he dicho, creo que esto es lo más importante, y quisiera agradecer a todas las personas que han estado viendo esta transmisión. Creo que me ha gustado explayarme con estas ideas, porque yo de verdad, si las creo, soy muy apasionado en lo que hago, pero trato de ser también coherente con lo que hago, con lo que digo, y sobre todo ser consciente de que hay un solo objetivo, que es llegar a la gran masa de personas que son apolíticas. Para eso debemos, creo yo, en mi opinión, seguir estos pasos a través de las redes sociales y a través del cambio de discurso. Así me está funcionando, por lo menos a mí, con personas que más o menos eran de izquierda, más estatistas, etcétera. Ahora están siendo más libertarios. Poco a poco el discurso va calando, va calando, va calando, y va a ir calando más a medida que nosotros nos empecemos a diversificar más. Así que yo creo que esto es el futuro de las ideas de la libertad. Debemos empezar a nosotros ser los que señalen cuando hablen de liberalismo, y no otro tipo de personas que no tienen absolutamente nada que ver con las ideas de la libertad. Y ahora sí, quiero agradecer mucho a todas las personas que se han conectado, y hasta aquí creo que termino mi intervención, y estoy atento a cualquier pregunta que pueda haber. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mirko. Excelente tu exposición. Mira, súper contento de escucharte.
Me parece fantástico que estés desarrollando las acciones que estás llevando a cabo. Como siempre, le pedimos a los participantes que nos envíen sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas para que Mirko las pueda atender. Pero nada, mira, nosotros mismos, en el Instituto Peruano por la Libertad, que estamos tratando de difundir las ideas y que buscamos hacerlo de la manera más sencilla posible, en el lenguaje más simple, para tratar de que más personas lo comprendan, conozcan las ideas de la libertad. Nos sentimos agradecidos contigo por los consejos que has dado a todos y nosotros también, por supuesto, los tomamos. Le pedimos también a todas las personas que nos siguen que hagan el esfuerzo, que se tomen un minuto para poder compartir a través de sus redes o de los medios en los cuales ustedes participan con otras personas o con la difusión que ustedes puedan hacer de este tipo de charlas. Les recomiendo también ingresar a YouTube, buscar el canal de Mirko, Amanecer Libertario, y suscribirse para que puedan estar recibiendo las notificaciones de sus presentaciones y las puedan difundir, ¿no? Es importante para todos nosotros llevar adelante la difusión de las ideas de la libertad. Aquí tengo unas preguntas que te voy a trasladar. A ver, por ejemplo, aunque creo que ya lo has comentado, pero te hago una pregunta de Renzo Zavala, nos dice: hola Mirko, ¿qué medidas crees que se pueden optar para que los estatistas justamente no nos fujimoricen? Ya, por supuesto. Yo lo que recomendaría es siempre criticar a los dos lados, en el sentido de que tú, si solamente criticas un sector, automáticamente aunque no lo seas, para la gran masa tú pasas a ser parte del otro sector, pero si tú empiezas a criticar a dos sectores totalmente desde una posición supuestamente más neutra, pues te empiezas a diferenciar. ¿Por qué? Porque de repente con personas que son más de derecha tradicional, de repente como nosotros estamos a favor de las ideas de la libertad, de repente chocamos mucho en temas de despenalización de las drogas o este tipo de temas más culturales, y ahí cuando hablamos de esto siempre es importante decir: mira, no estoy de acuerdo contigo en esto, y empezar a criticar cuando de repente nos hacen pasar más por conservadores. No, mira, yo creo que estas ideas del partido que tú has mencionado son así, pero yo soy totalmente opuesto en todos estos aspectos. Aparte, en el tema económico no somos iguales, yo sigo tal escuela, ellos siguen, de repente son más personalistas y yo soy más de un ideario. Yo sé, por ejemplo, es lo que yo siempre digo, yo sé que de repente yo me puedo equivocar, pero los ideales de las ideas de la libertad no los defiende una sola persona. Nosotros no somos ni mileicistas, ni mirquistas, ni amaneceristas, etcétera. Nosotros somos pro libertad, o sea, no somos no nos unificamos en una sola persona. O sea, empezar con este tipo de diferenciaciones es muy importante, y básicamente con eso, cuando tú empiezas a decir que nosotros no seguimos a una sola persona como tal, sino seguimos un ideario, creo que es una manera contundente, y también criticar a ambos sectores, de empezar a diferenciarnos de una manera sobre todo alturada, porque creo que llegar al insulto o ese tipo de mensajes creo que no va. Creo que nosotros somos mejores que eso, y siempre hacerlo y ser respetuosos y nunca caer quaker, como decimos acá en Perú, a ese tipo de personas. Perfecto, muchas gracias. Sí, y es cierto, una de las cosas que lamentablemente vemos mucho en el debate político en nuestro país y probablemente también en otros es el ataque a las personas, ¿no? Se pierde el debate de las ideas y se va muchas veces hacia el ataque a las personas. Lamentablemente eso, bueno, no lleva a nada, ¿no? Tenemos una pregunta de Marco Antonio Calixtro, nos dice: ¿cuál crees que debe ser nuestro inicio para conocer más de los pensamientos liberales en temas de política, economía, sociología y otros? De acuerdo.
Yo creo sin duda que el comienzo, o sea, es muy diferente para cada persona. Hay personas que de repente ya tienen una base porque de repente vienen de carreras como economía, etcétera. Pero yo creo que un libro que puede ser ideal para todos, que es un libro que a mí me marca mucho, es El Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek. En ese libro te va explicando cómo las intervenciones del Estado causan daños y cuando causan daños se necesita más intervención, supuestamente eso piensan los políticos y el Estado, para solucionar esas fallas. Y al intervenir esas nuevas fallas salen nuevas fallas. Por lo tanto, se va hacia un camino de servidumbre en donde la libertad se ve exterminada por el Estado y, en donde, y nos quedamos en un Estado totalitario. Creo que ese libro, sobre todo con lo que he explicado ahora, empezar a utilizar el término estatismo, que la mayoría de las personas no lo conoce, usar estatismo automáticamente te diferencia también porque tú no estás diciendo facho o zurdo, tú te estás poniendo en un término medio y estás llegando como alguien novedoso, porque nadie en la televisión o algo te dice ideas más estatistas, te dicen de repente más pro Estado, pero estatismo, como nosotros lo entendemos, como utilizar al Estado para solucionar los problemas de la vida cotidiana, creo que ese libro es fundamental y yo lo recomendaría para empezar, porque también es un libro amigable, no es tan largo, no es una acción humana de 1300 páginas. Creo que eso sería importante para comenzar. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta, pero no está tanto en el tema, sino, bueno, es más un tema de coyuntura, ¿no? Nos preguntan, ¿qué opinas acerca de la ONP? Y hay un comentario, dice, me imagino que, ¿qué pensaría Milei? Y lo que él diría es que el Estado no puede apropiarse de la plata de la gente y negarse a devolverse. Aquí hay un tema un poco más complejo porque digamos que en la medida que la ONP no maneja cuentas individuales de capitalización es un tema complicado, pero bueno, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto. Pues normal, no importa cuántas preguntas sean, ustedes me dicen el tiempo, yo encantado de responder las máximas posibles. Con el tema de la ONP, igual, como les he comentado en la intervención, diría que hay que empezar a dejar de utilizar tantos datos y utilizar más la moral. ¿En qué sentido? Por ejemplo, recordemos que los que defienden la ONP, sobre todo que son más políticos, etcétera, utilizan el término sistema de solidaridad intergeneracional. Entonces ya tenemos una palabra que va de acuerdo al sentimentalismo, en la cual podemos empezar a crear un discurso y es lo que yo digo. ¿Qué solidario tiene que te obliguen a ti a pagar un sistema en el cual voluntariamente tú no estás accediendo? No tiene de solidario nada y empezamos a construir. La solidaridad es voluntaria o no es solidaridad. Entonces el sistema no es solidario porque está siendo impuesto y encima empezamos ahí a construir. Si el sistema es impuesto, entonces no es moral. Y si no es moral, entonces empiezan a surgir un montón de temas que podemos empezar a utilizar a nuestro favor. Incluso también el sistema de la ONP podemos ahí empezar a utilizar no gráficas, sino un pequeño dato. Un pequeño dato es que la ONP tiene un déficit de 133 millones, 133 miles millones de soles, y ese es un dato que lo puedes encontrar incluso en páginas de prensa normales. ¿Y por qué? Porque ahí podemos empezar. El Estado no maneja bien los recursos y estos son los datos. Hay un déficit enorme y también existían déficits enormes cuando no había las AFP. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere el político? Cogerse ese dinero de la ONP y administrarlo. Por eso ya tenemos proyectos de ley que ojalá no se lleguen a concretar, en los cuales el Estado va a manejar el sistema privado y público desde el Estado. Y eso es un disparate totalmente, porque no lo administraron ayer bien, no lo administran hoy bien. ¿Qué nos asegura que en el futuro lo van a administrar bien? O sea, es algo de locos. Tenemos una pregunta de Norville Díaz Saavedra, nos dice, ¿qué opinión tienes sobre la difusión de ideas liberales en las provincias del país? De acuerdo. En las provincias del país, por ejemplo, yo hace poco invité a una señorita que se llama Joven Liberal, que es un canal justo de una persona de Tacna, que cual me sorprendió mucho porque ahí ella conocía bastante este tipo de temas. Yo creo que es importante empezar a llegar a ellos, pero ojo, empezamos a llegar a las personas de provincia no desde un punto de vista del sabiondo, no desde un punto de vista de datos, sino, como he dicho, moral, moral, moral y moral.
temas y sobre todo lanzar nuestro discurso desde un punto de vista más sentimental, atacando al corazón, empezar a preocuparnos por los más pobres. Así la izquierda siempre dice pobres, 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 entonces el libertario debe ser pobres, 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 pobres. Esto hace que la gente no coma, esto hace que la gente lamentablemente no pueda desarrollar su vida. Entonces empezamos a decir, mira, todo esto, toda esta serie de problemas pasan porque acá hay un problema de tipo moral en la cual las personas están siendo por así decirlo, saqueadas mediante impuestos. Tenemos problemas acá, por ejemplo, lo de ICA, y yo tengo un video, si quieren lo pueden ir a ver en Amanecer Libertario, de que se dice qué está pasando en ICA, donde yo ahí explico. ¿Doy una serie de datos? Sí, pero luego digo, la gente que está mejor acá debería ser toda la población. Es por eso que en el régimen todos debemos, o por lo menos la gran mayoría de empresas deben estar afiliadas, porque ahí ganan más, entonces se acaba la pobreza. O sea, yo empiezo a utilizar términos que son más conocidos por la gran parte de la población. Así que una persona que quiere enterarse, o que sea política, poco a poco las ideas de la libertad van a germinar en ellas. Y creo que lo mismo va a pasar con personas de provincias. Así que creo que ese sería el discurso. Nosotros mismos hacernos ver como personas preocupadas, y lo somos, ni siquiera estamos mintiendo, por personas como los más necesitados, porque normalmente nos han puesto el San Benito de velar por las personas que más tienen, cuando eso es una total mentira. Entonces empezamos a repetir pobres, pobres, pobres y discursos más sentimentales. Perfecto. Tengo una pregunta más aquí de Gustavo Venturi. Él nos dice, yo me defino como un liberal clásico porque creo en la existencia de un Estado pequeño y eficiente, pero tal vez lo hago por desconocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un libertario y un liberal? Pues ahí yo te diría, yo tengo una definición bastante, está abierta, siempre está abierta a la crítica, pero yo te diría que un liberal piensa que debe haber un Estado que garantice que se desarrolle la libertad. En el caso del libertario hay dos tipos, que es uno más minarquista, que te puede decir que el Estado es un mal, pero ahí hay una gran diferencia. El liberal piensa que debe haber un Estado para asegurar la libertad, y el libertario te dice que el Estado es un mal, así de frente, es un mal. Puede ser innecesario en el caso de los anarcocapitalistas, o puede ser un mal necesario en el caso de los minarquistas. Eso es lo que diferencia al liberal del libertario. Un liberal piensa que debe haber un Estado para asegurar la libertad, que debe proteger la propiedad privada, por ejemplo. En cambio, el minarquista o el anarcocapitalista, los libertarios te dicen, no, el Estado es inmoral, y mientras menos tengamos, perfecto, y si lo podemos reducir a su mínima expresión, que sería seguridad y justicia, pues entonces te vuelves anca, por así decirlo. Pero eso es lo que los diferencia. Ok, muchas gracias, Mirko. Y una última, bueno, es más un comentario que una pregunta, es de Pablo Taiken, ¿no? Dice, ¿cuáles son los programas necesarios para grabar y hacer lives? Y sugiere que hagas un video sobre eso. Correcto. El programa que yo utilizo, y lo pueden anotar ahí, se llama OBS. OBS es un programa gratuito en lo cual tú puedes buscarlo por Google, te lo bajas, y ahí ese programa te permite hacer transmisiones en vivo y grabar tu pantalla de manera normal. O sea, puedes hacer transmisiones en vivo y puedes grabarte de manera normal. O sea, es un programa multiuso y es bastante amigable con las personas que no saben mucho de estos temas. Igual yo recomendaría, si no lo hago yo, pronto pueden buscar en YouTube cómo utilizar OBS para grabar videos, cómo utilizar OBS para realizar transmisiones en vivo. Ahí aprendes bastante rápido y ahí empiezas a grabar. Y ojo, si tú quieres iniciar, puedes escribirme a mi correo, que lo van a tener en mi canal de YouTube, por ejemplo, o a mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Yo siempre respondo, porque como digo, no me creo nada, no me creo más que nadie, y por eso siempre respondo y trato de responder siempre. Creo que lo importante es que, aunque no muestres tu cara al principio, des un mensaje. Así que de repente mostrar tu rostro puede ser más adelante, pero si no te sientes seguro con eso, puedes iniciar simplemente tipo un podcast, o sea, poner imágenes de fondo y tú hablar, así no muestras tu cara. Creo que ese sería mi gran consejo. Muchas gracias. Una última que ha llegado de Alejandro Centeno nos dice, ¿cómo un liberal puede hablar sobre el sueldo de un trabajador? Pues muy buena pregunta. Creo sin duda que empezar diciendo, definiéndote en qué postura estás. Yo quiero
que los trabajadores deben estar cada vez mejor, así a mí, y empezar a hacer un mensaje sentimental. De repente hay muchas personas que no son así, pero uno de repente debe empezar a evolucionar para que cada vez más personas puedan escucharte. Y tú puedes empezar diciendo, a mí me molesta mucho y lo que más me indigna es que haya personas con sueldos de subsistencia. Por lo tanto, a mí me molesta que haya gente que no pueda llegar a fin de mes. O sea, todo esto es un problema y sin duda hay una solución. Ahí la sociedad, o sobre todo el mercado o el intercambio voluntario de las personas, ahí se dividen en dos, las personas que van a ser consumidores y las personas que van a ser ahorradores. Para eso necesitamos personas que ahorren para así acumular capital. Y si no lo quiere decir capital, sin ser exacto, puede decir, necesitan juntar dinero para así comprar mejores máquinas. Y con mejores máquinas, las personas comunes y corrientes pueden ganar más. Ahí te estoy escribiendo más o menos la teoría del capital, pero no te he mencionado términos sumamente complicados. Solamente te estoy explicando, como para cualquier persona, que las personas que ahorren más, que en este caso serían no empresarios, sin decir empresarios, emprendedores, ahorren más y puedan comprar mejores equipos y así los trabajadores puedan ganar más. Así es simple. No decir la palabra empresarios porque está muy estigmatizada, sino decir emprendedores, por más que sea, aunque sea una empresa de mediano tamaño, di emprendedor y no utilicemos palabras como empresarios, que no tiene nada de malo, pero bueno, están estigmatizadas para la gran masa popular. Bueno, Mirko, muchísimas gracias. Me ha parecido fantástica tu exposición. Está justo en lo que nosotros buscamos, que es llevar las ideas de la libertad en un lenguaje sencillo. Y antes de dar por terminado el evento, le voy a dar el pase nuevamente a Jörg Denner, de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Oficina de Países Andinos. Ya, muchas gracias, César. Solamente quiero decir algo con respecto a la última pregunta. Ser liberal no depende de una profesión. Un trabajador también puede ser un liberal. No es que solamente abogados, médicos, profesoras o académicos son liberales. No, ser liberal es una forma de vida, depende de valores, y también trabajadores pueden ser liberales. Entonces, la pregunta para mí fue un poquito raro, y los liberales creen en la igualdad de las oportunidades. Cada persona debería ser la misma oportunidad, equal chances y competición. Entonces, esto no es una contradicción. Perfecto, muchas gracias, Jörg. Creo que con esto damos por terminada nuestra hora del liberal peruano del día de hoy, agradeciéndole nuevamente a Mirko Vidal por su participación. Los invitamos a todos a buscarlo en su canal de YouTube y a seguirlo, suscríbanse. Y nos seguimos viendo el día de mañana con nuestra Escuela de Formación Política, que trataremos el tema de gobiernos locales. Y la siguiente semana con los siguientes temas que vamos a tratar. Muchas gracias a todos y Joel, por favor, cerramos ya en este punto la transmisión. Muy bien, fin de